Hoy tenemos el placer de que esté con nosotros Rafael Fernández del Amo. Rafael Fernández del Amo, Madrid 1948, no dudó de su vocación para la arquitectura. En 1975 obtiene el título de arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y se incorpora al Equipo 70, estudio de arquitectura dirigido por José Luis Fernández del Amo. Desde 1975 hasta 1978 trabaja con su padre, hasta la muerte de este en 1995. Desde entonces se dedica exclusivamente al ejercicio libre de la profesión y desde 2003 hasta la actualidad, con su hijo Bruno en el estudio Fernández del Amo, Arquitectura y Urbanismo. Y nada, que nos hemos enterado también esta tarde que José Luis Sánchez, en su círculo más íntimo, es Pepus, allí en Madrid. Ahora nos explicará también ese mote tan personal. Así es que, pues nada, muchísimas gracias y espero que les guste. Buenas tardes. Abundante en lo que decías, parece ser que fueron los compañeros suyos de facultad los que le pusieron el mote de Pepus. Y desde entonces, en el mundo artístico, solo se le conoce por el nombre de Pepus. Y no tanto por José Luis Sánchez, y ya, esos ya son los catálogos, pero entre todos, el grupo de artistas de Madrid y de España, yo creo, siempre ha sido Pepus. Buenas tardes por su asistencia. Agradezco a Jacqueline y a Paloma Canivet que hayan pensado en mí para participar en este homenaje a José Luis Sánchez, pues conocen desde siempre el cariño mutuo que nos teníamos, y a la Asociación Cultural Torregrande de Almansa por su cordial acogida. En una época en la que se ponía en entredicho la figura del arquitecto y las relaciones entre los distintos profesionales que participan en la construcción, Fernández del Amo apostó por la colaboración, por rodearse de los mejores. Siempre manifestó que sus obras habían sido posibles por el trabajo en equipo y por el hecho de tener claro que cada uno de los miembros del mismo aportaba su labor al conjunto. Desde el principio ha de estar claro ese sentido integrador del proyecto de arquitectura, en el que la figura del arquitecto ejerce de director de orquesta, pero que cuenta con la necesaria contribución de cada uno de los que intervienen. Podríamos preguntarnos si esa mentalidad de servicio en el anonimato del grupo tan acusada era realmente necesaria para lograr una integración de las artes o si tenía sentido proponérsela. Fernández del Amo afirmaba al respecto que su arquitectura quería ser una actividad abierta a todas las manifestaciones artísticas y que, de hecho, estaba marcada por la colaboración de aquellos que, con su inquietud creadora, habían tratado de renovar una sociedad, la de la España de los años 50, marcada por el inmovilismo. En sus obras, los artistas intervenían desde el comienzo del proyecto, no una vez concluido este. Participaban en todas las decisiones iniciales, formando parte de un equipo que modelaba el espacio, un espacio perceptible, táctil y envolvente, entendido como un todo unitario. La cosa comenzó con aires románticos, declaraba en 1968. Soñaba con algo que, pensaba, podría conducir a la integración de las artes. En aquel momento, tanto social como oficialmente, en España se creía que el arte no era más que trasladar una parcela del paisaje a los límites de un marco, con el mérito de su semejanza. Sin embargo, algunos pedían que el arte posibilitara la renovación de la fisonomía vital del país. Por eso defenderé que una obra de arte integral es una obra plena en sí misma, donde ni sobra ni falta nada, donde no fuese posible apreciar la contribución de cada artista porque todo se encuentra armónicamente entrelazado.
convicción, con el oficio de pintor se hace arquitectura, con el oficio de escultor se hace arquitectura, con el oficio del arquitecto se hace arquitectura. En la arquitectura, es la arquitectura la que le dará cauce de utilidad a la obra de arte. Es la arquitectura la que realizará el compromiso con la realidad. Por otra parte, Fernández del Amo siempre defendería que el arte en el templo no debía ser algo accesorio que se añadiera al final, más bien una bella manera de hacer las cosas con arte, como decía Velázquez, que se aplicara tanto a la arquitectura como a los objetos útiles o a la propia acción cultural, dando trascendencia a los signos. El arte no es decoración y por eso lo meramente decorativo, lo falso, lo inútil, tenía valor de contrasigno y no cabía en la Iglesia. Quiero en esta conferencia recordar la figura de Ángel Ferrán, subtitulando esta conferencia con una frase suya. Nada de lo que se hace, ni nada de lo que se hizo sin pasión es arte. Con Ferrán, a quien consideraba su maestro José Luis Sánchez, descubrió el sentido de la escultura, dedicándose a ella desde entonces con pasión. Ferrán y mi padre tenían una gran amistad y una mutua admiración. Tengo la convicción que fue Ferrán quien presentó a José Luis Sánchez a mi padre en alguna de las exposiciones que José Luis montaba en el Ateneo. Quiero reproducir aquí y ahora las palabras que escribió José Luis Sánchez en la necrológica de mi padre en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Yo quisiera ahora recordar con emoción y dedicar estas palabras al que fue, para mí, para mi vida de trabajador del arte, esencial ejemplo y estímulo. Pocos como él ayudaron, en un ambiente tan poco propicio como el de nuestra posguerra, a buscar entre tantas cenizas las escasas ascuas de lo que quedaba del 27, de los artistas ibéricos, del Atlán y del Gacepac, dispersados por la represión y el exilio. Reclamo el justo reconocimiento de los esfuerzos, entusiasmos, penas y alegrías del que fue pionero y motor del controvertido mundo de las artes plásticas en nuestro país, antes de que el olvido pueda borrar el recuerdo. Desde la organización y dirección del primer curso de arte abstracto en Santander en 1953, hasta su ejemplar labor en el Instituto de Colonización, pasando por la creación y puesta en pie del Museo de Arte Contemporáneo, rompió y ayudó a romper con prejuicios y cobardías, con tanta mentalidad a la defensiva. El Museo de Arte Contemporáneo fue su empresa más importante. Bajo su dirección, de 1952 a 1958, que es el antecedente de lo que hoy es el Reina Sofía, en el escenario de un triste patio de la Biblioteca Nacional destinado a exposiciones temporales, ideó y realizó un prodigio de diafanidad y sencillez expositiva, sin ningún alarde económico. Creo estar mejor situado para evocar su valiente labor como renovador del arte sacro, de las artes al servicio de la liturgia, en lo que fue un constante colaborador suyo. Con su entusiasmo y autoridad logró encauzar muchas de las inquietudes de los que entonces éramos jóvenes. Artistas comprometiéndonos con un arte que miraba cara a cara a la sociedad. Carlos Pascual de Lara, Antonio Valdivieso, José Guerrero, José Bento, Antonio Povedano, José María Labra, Manuel Monpó, Pablo Serrano, Manolo Rivera, Antonio Suárez, Venancio Blanco, Manuel Mampaso, Rafael Canogar, Manolo Millares, José Luis Gómez Perales, Arcadio Blasco, Antonio Carpe, Eduardo Carretero y otros a los que seguramente olvido, trabajamos con ahínco, intentando barrer tanta acumulación sansulpiciana.
pasando una vigorosa mano de cal purificadora, como se hacía en los templos medievales en los tiempos de la peste. A su voz acudimos todos con nuestras cerámicas, frescos, mosaicos, esculturas, que no imágenes, objetos de culto, sin más barreras a nuestra libertad creadora que las dificultades que los distintos oficios nos oponían, y aprendiendo de paso el oficio. Su arquitectura simple y ordenada, de una ruralidad metafísica, encajaba a la perfección en nuestras inquietudes estéticas. Y la lucha no fue fácil. A un ambiente hostil se unía la incomprensión de una buena parte del clero, con escasa formación artística. La autoridad de algunos religiosos, como el padre Aguilar, el padre Alfonso Roig y el padre Plazaola, nos defendieron de muchas iras. Estoy hablando en los años anteriores al Concilio Vaticano, que amparó y justificó esta necesaria renovación. Con toda esta labor, la sociedad actual está en deuda. Fernández del Amo fue su sólida base, su cimiento firme. Sin pensar en él, no sería posible una correcta lectura de nuestras artes en la segunda mitad del siglo XX. Sin él será muy difícil explicar tantos saludables cambios, tantos espléndidos frutos. Fernández del Amo ha sido, en fin, y lo va a seguir siendo en mi recuerdo, un hombre honesto, austero, apasionado, de una religiosidad sincera y profunda que mi escepticismo siempre ha envidiado. Así como muchos viven con una rutilante estrella, sobre sus cabezas, manteniendo su brillo con impulsos propios ajenos, él prefirió pasear la suya por el breve camino que va desde la cabeza al corazón. Palabras de José Luis Sánchez. José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet, los Pepos. José Luis Gómez Perales y Josefina Puentes, los Perales, y mis padres, José Luis y Beatriz, mantuvieron desde que se conocieron una profunda amistad que yo continué a lo largo del tiempo. Con los Perales, matrimonio sin hijos, tuvimos un trato de familiaridad tal que eran como nuestros tíos. Asistían a todas las celebraciones familiares. Además, les unía una profunda fe religiosa que compartían en diversos grupos. Pegaviana, 1954. En 1954, mi padre proyecta el pueblo de Gaviana, su pueblo más famoso e internacionalmente reconocido, situado en la zona del Borbollón, en Cáceres, con extensos encinares que han sido esplanados y puestos en riego por el pantano del Borbollón. La existencia de arbolado de gran desarrollo, encinas y alcornoques y vegetación de monte bajo ha inducido a concebir su trazado manteniendo esta vegetación natural dentro del núcleo urbano y sus alrededores, que de otro modo hubiera sido desaparecido en la superficie transformada. El sistema de su urbanización permite respetar estas zonas arboladas y de vegetación menor. Las viviendas se abren hacia estas zonas que se destinan a la convivencia y expansión, constituyendo grandes manzanas circundadas por una red de circulación para vehículos y animales. José Antonio Marina, filósofo de gran prestigio hoy en día, en una entrevista realizada a Fernández del Amo con el título Un pueblo nuevo Begaviana, en 1958-59 escribió: en las difíciles tierras de Cáceres ha nacido un pueblo. Brotó de la tierra con la misma naturalidad y sencillez que una planta, con la misma humildad y alegría que tienen las encinas y los tomillos entre los que Begaviana está enclavado. En el registro de arquitectura de España, llevado a cabo por el Ministerio de Fomento a lo largo de varios años, para catalogar e inventariar el patrimonio arquitectónico de España por un comité de selección formado por 7 catedráticos de todo el país, destaca las 767 obras de mayor calidad del periodo 1920 a 2000.
y distingue 17 obras maestras. Una de ellas es Begaviana. La revista Tiempo, el 11 de mayo de 1998, se hace eco de la publicación, destacando a Begaviana frente a todas las otras. La iglesia, que fue la primera colaboración de José Luis Sánchez con mi padre, posee una planta rectangular de muros rectos reforzados con contrafuertes. A la izquierda, una pequeña nave lateral aloja los confesionarios y la entrada secundaria. El altar se sitúa en la cabecera, dentro de una capilla apuntada de 4 lados. En el fondo del ábside aparece un gran calvario con figuras de cerámica en relieve sobre un fondo de mosaico vítreo. La imagen de Cristo exenta está esculpida sobre una cruz de hierro, soportada por el ángulo que forman los muros. 2 grandes vidrieras con símbolos de la pasión flanquean este calvario. Y la nave ilumina con vidrieras de hormigón, todas ellas realizadas por José Luis Sánchez, que, como losas horadadas, matizan el muro de mampostería blanca con sus efectos cromáticos. El Via Crucis está formado por mosaicos de gres incrustados en los muros de cal. Es obra de Antonio Suárez, que de forma análoga realizó los mosaicos del baptisterio y el frontal del altar mayor. Estos son aspectos del Calvario. La vidriera de José Luis Sánchez, el sagrario de Jacqueline. Jacqueline Calvier esculpió las puertas del sagrario en mosaico cerámico y tanto los candeleros del altar como el sagrario fueron ejecutadas en acero inoxidable por Lorenzo Pascual. El 12 de mayo de 1990, el Ayuntamiento de Begaviana invitó a mi padre a pronunciar el pregón de las fiestas en honor de la Virgen de Fátima, patrona del pueblo, a lo que accedió con mucha ilusión. No es frecuente que los usuarios de una obra arquitectónica reconozcan a su autor, y se hizo acompañar por sus artistas colaboradores, entre ellos José Luis y Jacqueline. José Luis Perales, aquí están de izquierda a derecha, Jacqueline, José Luis Gómez Perales, mi padre Josefina Perales, mi madre José Luis Sánchez del Fondo, mi mujer y Antonio Suárez. El Colegio de Arquitectos organizó una comida para todos en el campo, en plena Sierra de Gata. Con respecto a la parroquia de Santa Cruz do Incio, esta pudorosa iglesia rural explora, a través de su modestia, las posibilidades poéticas y expresivas de una modernidad que se adapta a las condiciones del entorno con el fin de funcionarse con él. Nos encontramos ante una iglesia de dimensión reducida. La sobriedad en los volúmenes y las fachadas, junto con la ruptura indispensable para accesos, permiten que la luz penetre desde lo alto a través de las vidrieras, realizadas por José Luis Gómez Perales, y se concentre en el párroco que oficia la ceremonia, siendo un diseño modernista que presenta un Via Crucis, pero muy acorde con el conjunto. Se combina con la iluminación artificial dispuesta mediante bombillas desnudas que el arquitecto muestra directamente sobre los nudos inferiores de las cerchas, generando un ambiente sobrio y adecuado. El diseño del campanario, concebido como un prisma de pizarra ciego, exhibe su voluntad moderna al ubicar una esfera de reloj en su centro. Esta pieza ocupa un lugar destacado en la composición. También manifiesta su intención territorial a desempeñar el papel de elemento de referencia en el entorno circundante. La planta se luce al templo y dependencias imprescindibles como sacristía, despacho y aseos. El juego perfecto
El juego perfecto entre elementos proporciona al espacio una funcionalidad precisa y efectiva en un espacio prácticamente diáfano y sin particiones. La interacción entre materiales tradicionales, como los muros de laja de pizarra y los pavimentos de piedra extraída de canteras del propio entorno natural, con elementos de carácter industrial, como son las cerchas y los soportes de acero que emplea para la estructura. Da lugar a un espacio moderno que afirma con decisión su identidad. La cubierta está construida con cerchas de hierro, sobre las que descansa un entarimado de madera. El interior se caracteriza por su sobriedad, siendo únicamente realzado por el resplandor de las vidrieras. De José Luis Sánchez son el altar principal, compuesto por 2 grandes bloques de mármol. La pieza, sobria y contundente, posee la dignidad de su pesada materialidad, subrayada con finas inscripciones simbólicas en rojo. La figura de la Virgen, realizada en cerámica modelada, refleja la experiencia formativa anterior de su autor, que elabora una imagen alargada, sobria y delicada. La figura se sitúa sobre una pieza de mármol que sobresale, incrustada en el muro. En el fondo del presbiterio, cerca de la vidriera vertical que la baña en luz de colores. Bajo la figura de la Virgen se disponen, en el encuentro entre el pavimento y el muro, una jardinera para la que crezca una hiedra que tenía que ser el fondo sobre el que se viese la imagen de la Virgen. El sagrario es una pieza metálica con las puertas cubiertas de mosaico, que estaba originalmente ubicada sobre el altar principal, pero los cambios introducidos en el culto por el Vaticano II, que se desarrolló al tiempo que la iglesia se estaba construyendo, aconsejó colocarlo sobre una pieza de mármol, fijada al muro del fondo del presbiterio y ligeramente separada de él. Un Cristo idéntico al que forma la cruz de forja sobre el altar lateral está fijado a una cruz de bronce texturada con huecos y elevada en un fino soporte con pie de cruz. El crucifijo tiene la misma factura que los portacilios. La pila bautismal y la de agua bendita son también diseño de José Luis Sánchez. En esta iglesia colaboran con entusiasmo desde los inicios del proyecto los 3 José Luises, pues era la primera obra en la que desde los inicios colaboraron los 3 juntos. La capilla del Seminario Hispanoamericano en la Ciudad Universitaria de Madrid del año 1962. Esta es la capilla de un colegio mayor situado en la Ciudad Universitaria de Madrid, en el que hacen los grados de teología aquellos sacerdotes que van a cumplir su ministerio en Hispanoamérica. Se trata, por tanto, de un templo que tiene un destino particular, aunque abierto al público, relacionado con los pabellones residenciales y docentes, y en el que se ha de realizar la acción liturgia con un sentido de formación para los colegiales. A la capilla, construcción organicista de gran interés, se accede por un porche meridional y un pequeño recinto lateral, donde el muro de ladrillo se pliega y extiende ordenado el espacio carente de ornamentos. En una planta de rasgos aaltianos, Fernández del Amo introduce una nave amplia, convergente al altar, y al posterior ábside curvo. Está dirigido hacia una vidriera polícroma lateral que ilumina el altar de una manera escenográfica y se proyecta sobre el muro de ladrillo a modo de retablo. La nave, en cambio, utiliza unas ventanas corridas en ambas fachadas para proporcionar una luz dirigida, heterogénea. Una hilera de pilares separa este espacio de otro de menor altura, pero idéntica longitud, rematado por un ábside, sobre el que se dispone el coro, y adosadas la sacristía y otras dependencias que incluyen la espadaña.
Un pliegue en el muro ciego exterior recoge la capilla del sagrario y los confesionarios. Uy. Ay, que estoy dándolo mal. Casi una pobreza deliberada. La máxima sinceridad en el tratamiento de los materiales y en el empleo de la estructura descubierta. Una jerarquización de los elementos con la ubicación y el valor que le corresponde son las virtudes pretendidas en esta obra. La disposición de la planta, la organización de la luz, las condiciones acústicas, la expresión plástica de los materiales, la exaltación de la dinámica de los objetos sacros proporcionan el ambiente para una liturgia ejemplar. Es importante que los sacerdotes formados en este seminario practiquen las funciones del culto con una estricta economía de medios. Las concesiones vendrán después. Sí quiero decir que si estas fueron las premisas, el resultado se debe enteramente a una labor de equipo. Cuando se habla de una problemática integración de las artes, creo que solo es relativamente posible con una compenetración de los individuos en la concepción y ejecución del trabajo en taller comunitario. No hay pintura, no hay escultura, quizá no hay arquitectura, pero hay una obra total. Un objetivo cumplido, un ambiente logrado. El espacio, la luz, los objetos alcanzaron la categoría de su función, de su servicio, el más alto. A ello ha contribuido la labor de todos, la del constructor López García, la del aparejador Rafael Molina, la del escultor José Luis Sánchez que realiza el altar, el sagrario, una vidriera de grandes dimensiones en hormigón, un Cristo de bronce sobre la cruz de plata que preside actualmente la Conferencia Episcopal en la calle Añastro de Madrid, y la estructura metálica que corona el campanario, y como diseñador de todo el mobiliario, Gómez Perales. Esta es la placa que hay colocada por el Colegio de Arquitectos en el edificio. Casa de ejercicio de las esclavas en 1963. Esta vieja casa de la calle Martínez Campos fue la primera que la fundadora de la orden ocuparon en Madrid, en el año 1879. Según las posibilidades económicas, se fueron realizando diversas reformas que casi siempre tuvieron carácter de remedios o añadiduras y sirvió de convento hasta su posterior dedicación a casa de ejercicios. Se decide, pues, realizar una reforma, pero respetando ciertos muros y lugares que tienen carácter de reliquia, ya que fueron el recinto donde transcurrió la vida de la madre fundadora, Beata Rafaela María. La acomodación a las necesidades actuales habría de realizarse con mucho cuidado, incluso con unción. Se ha procurado dar una máxima expresión plástica a unos materiales muy humildes: yeso encalado, ladrillo y baldosa vista, hierro y madera de pino, para lograr un impacto visual de amable austeridad. La mejor plática preparatoria para los ejercicios la recibe la gente al entrar. De aquella serie de paredes, pasillos y recovecos se ha logrado la riqueza material en forma de plata. Se ha logrado algo claro, sencillo, amable y racional. El conjunto de edificios existente era la negación casi total de estos valores, que con claridad, el orden, el recogimiento y funcionamiento habían de lograrse con la reforma. Las religiosas, que por su edad eran más reacias a la transformación, están satisfechas a pesar de tantas innovaciones. El núcleo principal de recuerdos no solo ha respetado,
sino ensalzado y subrayado, y ellas, que conocían los rincones antiguos, se encuentran más a gusto con esta limpieza de líneas y dicen que es más que antes sabe a casa madre. Aquí la arquitectura reclama una manera de vivir a lo que precisamente inducen los ejercicios espirituales. No hay cosa que hiera, extrañe u ofenda a quienes están más cerca de aquel que dio la doctrina. El ejercicio de mayor trascendencia fue la decoración de la capilla, en la que prevaleció el mismo criterio de sobriedad y recogimiento que domina el resto del proyecto. Se trató de acortar la profundidad de la nave mediante la disposición de una especie de bóvedas transversales de madera cuya curvatura introduce un punto de manipulación del espacio. Entre aquellas bóvedas se proyectaron unas líneas de luz artificial que subrayaban el efecto mencionado. La riqueza material que en forma de planta existía en el antiguo oratorio ha sido concentrada en un sagrario masivo, como un enorme lingote, donde toda ella queda fundida, que se recorta sobre un retablo no realizado en madera, ni otro material habitual en esta clase de obras, sino en cemento armado, sobre cuya superficie rugosa y torturado se extiende una capa de oro fino que da la riqueza a la pieza escultórica. El altar, que consiste en un bloque de mármol negro que lleva grabado el símbolo de pez místico. Sobre él, un tabernáculo fundido en plata de relieve abstracto con la figuración Ego Sux Mundi. El grupo de la crucifixión responde a una figuración tradicional, si bien se nota en el modelado de los paños un sentido muy moderno de las superficies cóncavas y convexas. Pero lo asombroso es la gran pared del retablo de hormigón dorado del altar, formado por 16 placas yuxtapuestas, pero tratadas como una gran superficie, cuyos trazos generales la recorren de arriba abajo y cruzada por unas bandas con textos que dan sentido meditativo al relieve. El efecto es indescriptible. La esencia de la pared está determinada por la madera. Las características vetas de las astillas están incrustadas en el seno del muro. Las improntas y arañazos dan la sensación de estar hechos con clavos, cuchillos y sierras. Este tratamiento de la materia produce un recuerdo de instrumentos de martirio, de madera de la cruz, de espinas, de latigazos. El procedimiento empleado ha sido el tratamiento de un negativo de tierra tratado con diversos utensilios. El relieve está concebido para su realización en bronce, pero por motivos económicos se realizó en hormigón metalizado con un calvario, con una cruz de plata, altar y todos los objetos precisos para el culto. El cáliz, el copón, las vinajeras, el incensario, los candelarios, el sagrario de plata trabajado a martillo y la Virgen con el niño son de José Luis Sánchez. Una réplica de este retablo con el altar sagrario y el calvario merecieron al escultor la medalla de oro de escultura de la tercera Bienal de Arte Cristiano de Salzburgo. Las vidrieras y el diseño del mobiliario, tanto de la capilla como de las salas y los dormitorios, son del pintor José Luis Gómez Perales. Arquitecto, pintor y escultor han colaborado íntimamente desde el principio hasta el más mínimo detalle de la obra. Esto es parte del mobiliario de José Luis Perales. Esto es un dormitorio, una celda de la casa y la señalética que es letra de mi padre. La Parroquia de la Luz, 1967. Las condiciones del solar, ordenanzas y situación violentaban el proyecto de tal manera que, lejos de superarles a una concepción
contradictoria fueron premisas rigurosas que reforzaron las intenciones que se buscaban. Fernández del Amo no pretendió en Madrid que la iglesia y sus construcciones aledañas fueran protagonistas de la escena urbana. La planta, como un lugar de encuentro de barrio, situado tangencialmente a la calle, incluso la torre con la cruz sin campanario se encuentra más retranqueada del plano de fachada. Situándose en el extremo del patio más alejado de la entrada, parece así que verse desde las casas del barrio sin llamar la atención de los peatones ocasionales. Esta es la fachada de la calle, solo tiene un hueco de entrada. Estos son dibujos originales de mi padre, del alzado, de la planta, con la iglesia, el atrio. Estas son secciones de la lápiz de mi padre. Esta es la placa que tiene el Colegio de Arquitectos y esta es la iglesia. Coloca un acceso directo, pero suficiente, con una apertura en el muro de cierre de la parcela. No hay manifestación de volumen. No hay manifestación de volumen realmente ostensible. No hay expresión representativa de fachadas. Nada al exterior revela una morfología relevante o monumental. Las exigencias del emplazamiento lo imponían, con limitaciones que hubieran sido superadas, pero por otra parte, en estricta coherencia, los propósitos del arquitecto conducían al mismo fin. Lo que eran pies forzados le condujeron a su más inequívoco cumplimiento. El proyecto había de plantearse exclusivamente como una ordenación y disposición de los espacios para las funciones a servir, gravitando sobre ellos toda la expresión que hiciese explícita la forma de vivirlos. La arquitectura contribuiría a la significación de cada uno de los ambientes en el complejo de edificio. En el proyecto, esta diversidad de funciones se congrega alrededor de un patio por el que tienen acceso a través de un pórtico con una sola comunicación al exterior. Esta disposición hace que en él confluyan todas las circulaciones y, por consecuencia, sea el lugar de encuentro para todos los que acuden a sus servicios. Este es el sentido que ha dado al único acceso desde el exterior y la distribución en torno al patio, como atrio ceñido y circunscrito por la nave del templo para la asamblea y la celebración del culto, dependencias y despachos parroquiales, clubs, sala de arte. La nave del templo, sobre un cuadrado perfecto de planta, es un prisma cúbico apuntado por la pirámide excéntrica de una cubierta de zinc. Toda la iluminación es cenital, desde un techo colgado de arpillera como de tienda que cobija y de hogar que congrega alrededor de la luz, proyectándose sobre el lugar de la acción. Este volumen hueco y modulador de la luz cenital contribuye poderosamente a la participación y el acercamiento de los fieles hacia el altar. Fernández del Amo consigue, después de muchos años trabajando en la austeridad de los cerramientos encalados, un encargo que le permite utilizar otro material. Se decanta por un ladrillo de gran calidad que decide colocar no solo en la fachada, sino en todos los paramentos verticales interiores. Aquí la cruz cobra una significación espacial, de manera que los fieles la perciban venida de lo alto, desde la convocatoria en el claustro en su manifestación natural, donde la mirada encuentra el cielo, hasta la iluminación cenital del templo en su parte central sobre el santuario y en el perímetro de la nave como luz de ambiente. Iluminado desde arriba la imagen de la Virgen en un fondo de penumbra para hacer converger la atención hacia el lugar de las celebraciones. El criterio fundamental
para reforzar la impresión psicológica de la participación de la Asamblea en la celebración, que ésta se albergue en un único espacio sin que sea distinto ni se destaque del lugar destinado al presbiterio. Su posición bajo el mismo techo, iluminado y limitado por los mismos muros, sin paramento primordial, dentro del cuadrado que es el ámbito de la Asamblea, contribuye a que los fieles no sean menos espectadores pasivos. En la pared frontal, se ha dispuesto el órgano como signo de esa participación colectiva que se verifica en el canto. Todo aquí resulta sencillo, 4 paredes y un techo. Apenas nada se manifiesta al exterior, exceptuando el campanil de acero situado en el claustro, cuya gran cruz griega en lo alto convoca a los fieles con nobleza, con sobriedad, con los menos elementos posibles, con la autenticidad de lo imprescindible. Se procuró realizar una buena construcción. Obreros, técnicos y artistas que intervinieron desde el principio en la concepción del proyecto colaboraron en la obra bien hecha, dice mi padre. A ver. En esta diapositiva proyectada se muestra a la izquierda el listado de los pueblos de colonización para los que José Luis Sánchez realizó obras de arte para sus iglesias, 38. Y su manuscrito a la derecha, su manuscrito donde aparecen los arquitectos con los que la colaboró, entre los que se encuentran los más significativos de esa época. Muchas gracias por el reconocimiento a José Luis Sánchez y por su asistencia.